¿Qué tal si oramos antes de entrar a la palabra y ponemos este tiempo delante de las manos del Señor también? Pues Señor, te damos gracias en este día porque, como tu palabra dice, nuevas son tus misericordias cada mañana para con nosotros. Y en este día, Señor, queremos pedirte que ahora cuando tu palabra vaya a ser expuesta, Señor, nos hable al corazón, Señor, cumpla lo que dice tu palabra, ¿no? Que penetre hasta lo profundo de nuestro interior, Señor, rompa y quiebre las coyunturas, los tuétanos, Señor, y que podamos poner en práctica aquello que tú nos vas a hablar en esta mañana. Te pedimos que te muevas con libertad, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, Señor, y que podamos aprender algo nuevo de ti en el día de hoy. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en esta mañana, para empezar, me gustaría introduciros con una pequeña historia. Y la historia comienza así. Esto es un hombre que recibe una casa y la hereda. Y la casa está totalmente adornada, está totalmente equipada con lo mejor de lo mejor. Pero con el tiempo este hombre comienza a descuidar esa casa, no la limpia, no repara las cosas que se van dañando y comienzan a salir goteras, se comienza a llenar de polvo y poco a poco se va deteriorando. Y me gustaría que vinieseis conmigo a 1 Corintios 3, del 10 al 17. 1 Corintios 3, del 10 al 17. Cuando todos lo tengamos, me decís, me hacéis una señal. Y dice así, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá la recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La carta de los Corintios, 1 Corintios, es una carta que fue escrita por Pablo, por el apóstol Pablo, y fue dirigida a una iglesia situada en Corinto, en la ciudad de Corintio, conocida por que era una ciudad rica, porque había una diversidad cultural y también porque era inmoral. Y por esto Pablo, en los 16 capítulos que encontramos en la primera carta, comienza a afrontar diferentes problemas que la iglesia estaba viviendo, doctrinales, éticos y prácticos, llevándoles y dándoles una serie de instrucciones y corrigiéndolos y animándolos también. Y específicamente en el capítulo 3 podemos ver cómo Pablo lo que está tratando en ellos es una inmadurez espiritual que estaba creciendo dentro de la iglesia y que estaba creando dentro de las personas celos y disputas. Y por esto Pablo utiliza una metáfora, que es la del campo de cultivo y el edificio, para decir que él y Apolos no son los que van a dar el crecimiento, sino que son meros trabajadores, y es Dios el que da el crecimiento y esa solidez. Y lo podemos ver del versículo 6 al 9 en el capítulo 3. Y también les advierte de la importancia de construir sobre un fundamento que es Cristo, ya que posteriormente esa construcción va a ser probada en el día del juicio.
Y esto lo vemos en el versículo 11 al 15. Y por eso en esta mañana me gustaría hablaros sobre fundamentos firmes. Y vamos a comenzar en el versículo 10, en el que dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Alguno aquí sabe qué es un perito arquitecto? ¿Alguien sabe qué es? ¿Lo podría explicar con sus palabras? Un hombre entendido en la arquitectura. Bien, yo busqué la definición de qué era un perito arquitecto porque no tenía ni idea, ¿vale? Y ahí dice: un perito arquitecto es un técnico experto en la construcción y su ámbito legal capaz de identificar, analizar, evaluar y cuantificar los problemas constructivos y daños relacionados. Y dar con un perito arquitecto no es fácil, porque tiene que tener una serie de características, y es experiencia, conocimiento en el ámbito del problema, ya que aborda desde problemas estructurales hasta técnicos o deficiencias en la estructura. Y Pablo lo que les estaba queriendo decir en este primer versículo 10 es que Dios lo colocó a él como ese perito arquitecto para reconducir a la iglesia de Corinto. Y les recordaba que fue Dios el que le dio la sabiduría para hacerlo. Lo podemos ver cuando dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. Y bueno, vosotros preguntaréis: bueno, Daniela, pero eso estaba para los corintios. Pablo le estaba escribiendo a ellos estaban teniendo esos problemas, pero ¿qué de nosotros? Pues nosotros también nos tenemos que hacer un autoanálisis y también necesitamos de esos peritos arquitectos que vengan y miren qué problemas están surgiendo, ¿no? Y hagan un análisis de esto. Y a veces no va a ser alguien de fuera, sino van a ser situaciones. ¿Y por qué digo esto? Acompañarme a Mateo 7:24. Mateo 7:24. Esta es la conocida parábola de la casa sobre los 2 cimientos, o en Lucas también la encontramos como la parábola del hombre insensato y el hombre sabio. Y dice así: por tanto, todo aquel que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo aquel que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Y esto me dejaba ver que para nosotros poder hacer un autoanálisis sobre qué estamos cimentando nosotros nuestras vidas, es necesario pasar por estas tormentas. Es necesario que pasemos por esas lluvias, por esos vientos huracanados, por como quieras llamar a la situación que tengas que vivir, para que salga a relucir sobre lo que estamos edificando nosotros nuestras vidas, nuestras casas. Y veía esto no solo en esta parábola, sino también cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y allí él fue probado y fue tentado. ¿Y él con qué se defendió? Con la palabra. Y también lo podía ver en Job. Todos conocemos la historia de Job, un hombre que era intachable delante de los ojos de Dios, que él lo reconocía y decía: esto me agrada este hombre. Pero un día Satanás vino y dijo: déjame tocarlo, déjame hacerle daño y verás cómo él va a renunciar y va a negarte. Y Dios le dijo:
hazle lo que quieras, pero no toques su vida. Y él fue probado en muchas cosas. Perdió su familia, su dinero, su riqueza, todo. Lo perdió todo. Pero en Job capítulo 42, del 2 al 5, dice esto. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esto me deja ver cómo todas las circunstancias que rodearon a Job y que azotaron su vida, le hicieron conocer y poner en práctica todo aquello que él ya conocía de quién era Dios. Y lo veo cuando dice, yo conozco todo lo que tú puedes. Y comienza a relatar, y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y así podemos ver un montón de ejemplos en la Biblia, en parábolas, en la parábola de los cimientos también, en la vida de Job, cómo necesitamos pasar por esas pruebas, por estas circunstancias que no son agradables para nosotros, para dar a relucir el material con el cual, o no el material, sino el fundamento en el cual estamos cimentando nuestras vidas. Y hay una palabra clave o frase clave que encontramos tanto en Job como en la parábola de los cimientos, y es lo siguiente. Los dos dicen lo mismo, poner en práctica las palabras. Las palabras que Dios nos dice, entenderlas, no tan solo escucharlas o decirlas sin sentido. Santiago 1:22 nos anima y nos dice, nos exhorta a ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra, ¿no? Y esto es lo que podemos ver en la parábola de las casas sobre la roca, que dice, el que hiciere lo que estáis oyendo, y Job que decía, yo conocía, yo sabía quién eras, pero ahora puedo verte con mis ojos, ¿no? Y me hacía una pregunta a mí y decía, bueno, esto es algo que parece el ABC del cristianismo, ¿no? Tenemos que estar cimentados sobre Jesús, que es nuestra roca fuerte, ¿no? Pero venía a mi mente una pregunta y era, ¿realmente, Daniela, estás edificando tu vida sobre Cristo? ¿O sobre qué la estás edificando? Iglesia, ¿realmente estáis edificando vuestra vida sobre Cristo? ¿O sobre qué la estáis edificando? Porque si seguimos leyendo, Corintios dice, Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y esto me deja ver que todo el mundo va a tener dificultades, todo el mundo va a pasar pruebas. Pero nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, tenemos un comodín en nuestra mano, o un comodín. Y es que a nosotros también van a venir esas pruebas, pero nosotros tenemos una base sólida en la cual cimentarnos, en la cual enfrentarlas. Pero no se queda solo ahí Pablo en el cimiento, sino que sigue diciendo en el versículo 12, y sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y sobre la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, el cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare,
él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y esto me dejaba ver que si una obra se queda solo con el cimiento, no está terminada. Falta algo, ¿no? Porque el cimiento, ¿para qué? Tú no vas a cimentar algo sobre algo rígido si no vas a poner nada encima. Y es que Cristo es nuestro cimiento, pero sobre Él nosotros vamos a edificar la casa. Sobre Él nosotros vamos a edificar un lugar santo, ¿no? Y este lugar santo es, somos tú y yo, que somos el templo del Espíritu Santo. Pablo le sigue diciendo en el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno si destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y en la Biblia se nos dice que el templo debe ser santo, lo acabamos de leer, debe ser puro y debe estar apartado para Él. Y también vemos cómo Dios cuidó de cada detalle cuando Él ordenó que se construyese el templo físico. Y esto lo podemos ver en Éxodo 25, del 8 al 9. Éxodo 25, del 8 al 9, cuando Dios le dice a Moisés, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo les muestre, y el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y en Éxodo, dejadme abrirlo un momento, 25, está hablando sobre la ofrenda para el tabernáculo. Después habla sobre el arca del testimonio, cómo deben construirla, el material, las dimensiones, la mesa para el pan de la proposición, sigue hablando aquí. Después comienza el candelero de oro, el tabernáculo, y Dios comienza a dar una serie de directrices muy específicas y detalladas de cómo Él quiere que el templo sea construido. Y del mismo modo, Dios nos ha dado a nosotros una serie de directrices para que nosotros, el templo del Espíritu Santo, sea construido y sea edificado. Y si Dios fue tan detallista con el material de las cortinas, con las dimensiones de cada sala, con lo que tenía que haber en ellas, esto me deja ver que Dios no se toma a la ligera nada de lo que Él dice y que Él también demanda de nosotros un todo, ya que como cantábamos antes, Él nos compró y ya no nos pertenecemos nosotros, a nosotros mismos. Y Él te ha hecho santa, te ha hecho una morada sagrada para Él. Pero muchas veces nosotros hemos tomado a la ligera esto y hemos descuidado y lo hemos tratado como basura, dejarme decirlo así, llenándolo pues de pensamientos impuros, de hábitos destructivos y convirtiéndolo, como Dios lo llamó, en una cueva de ladrones. Y no le hemos dado la importancia que tiene esto. Cuando leemos el Antiguo Testamento veíamos que solamente una vez al año el sumo sacerdote era el que podía entrar al lugar santísimo y tenía que hacer una serie de rituales muy rigurosos para poder entrar allí. Y si tenía algún fallo en alguno de esos rituales o era hallado pecado o culpa en él, moría en el acto. Pero hoy en día que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo y que la presencia de Dios constantemente vive en nosotros,
no lo cuidamos como deberíamos. Y lo hemos menospreciado, lo hemos tomado como basura. Y yo creo que por este motivo Dios nos dejó una serie de directrices para poder construirlo, para poder tener vidas que vivamos en santidad y dedicación a Él, reconociéndole que no somos nosotros, no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos a Él. Segunda de Corintios 7:1 dice, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esto me deja ver que Dios quiere que nosotros seamos purificados. ¿Y cómo podemos purificar nosotros el templo? Pues en Romanos 12:2 nos da una clave. Y dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento? Con su palabra, llenándonos de su palabra. Estamos cansados de oír al pastor decir, aquí está todo lo que necesitamos. Si tú quieres intimidad, si tú quieres santidad, si tú quieres ver la gloria de Dios, si tú quieres ver tu vida transformada, cómete este libro. Pero no solo lo leas, sino entiéndelo, ponlo en práctica. Y esto me lleva al segundo punto, que es vivir una vida en obediencia. No solo tenemos que transformar nuestra mente, sino que al transformarla y al hacer estas palabras nuestras, ya tenemos el deber de obedecerla. Y Juan 14:15 dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y más adelante en el 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendré a él y haremos morada en él. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que me deja ver que no solo necesito tener una renovación en mi entendimiento, sino que también necesito poner en práctica estas palabras, no porque sean un mandato, ni por obligación, ni por miedo, ni por temor, sino porque yo amo profundamente a Dios. Y es ahí cuando Él va a venir y hacer morada en nosotros. Y también en Romanos 12 podemos ver una serie de listas, de listado de cuáles son los deberes nuestros como cristianos. Si le amamos y reconocemos que somos su templo, que debemos vivir en obediencia, guardando su palabra y haciendo lo que en ella está escrito. Romanos 12 puede ser un buen comienzo para que tú lo abras, lo leas y veas una serie de cosas que puedes hacer para comenzar a caminar en esta nueva vida. Pero también me deja ver que esto no es algo individual, sino que es necesaria también la comunidad. Porque Dios nos ha llamado a ser parte de una comunidad, la cual se edifica los unos a los otros. Y esto lo podemos ver en Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22, que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y dejarme repetir esta oración. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y al igual que es importante que nosotros cuidemos cada uno de nuestro templo individual, no podemos olvidar y dejar de lado ese templo de comunidad, en el cual nuestra fe
se va puliendo, se va forjando, se va fortaleciendo mediante la comunión con nuestros hermanos. Nosotros somos edificados y crecemos juntos para ser un templo santo para el Señor. Y esto me llevaba y me recordaba el versículo en la Biblia que dice: no os dejéis de congregar como algunos lo tienen por costumbre. Y si Dios lo dejó escrito es porque es importante y porque es necesario. No es un capricho de Él, sino que Él dio dones a cada uno, a la iglesia, para que mediante estos dones el cuerpo fuese edificado. Para que como una cadena, cada eslabón llegase a formar un todo, en el cual, como leíamos, la piedra angular sea Cristo. Y empezaba contándoos la historia de un hombre que recibió en herencia una casa, pero por X situaciones de la vida la comenzó a descuidar. Y a veces, o muchas veces, lamentablemente nosotros somos ese hombre. Hemos recibido la salvación, hemos recibido el perdón, Dios nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha permitido ser el templo, la morada de su Espíritu Santo, pero los quehaceres de la vida o la rutina nos han llevado a descuidarlo. Y nos han llevado a deteriorarlo y a menospreciarlo. Y déjame decirte que es un honor poder ser morada del Espíritu Santo. Y es un privilegio poderlo tener constantemente con nosotros. Antes de que Jesús subiese al cielo después de su resurrección, sus apóstoles solo habían experimentado el tenerle a Él constantemente a su lado y en pequeños momentos experimentar el poder del Espíritu Santo. Pero Jesús les dijo: esperad a que llegue la promesa de mi Padre, a que el Espíritu Santo venga y descienda sobre vosotros y os dé poder, a que os guíe, porque era el que les iba a seguir guiando, el que les iba a seguir recordando esas palabras que Jesús les había enseñado. Y el Espíritu Santo no es una fuerza o no es un ente, no, es Dios. Es Dios simplemente. Y tendríamos que valorar el poder tenerlo constantemente. Tendríamos que contristarnos también nosotros cuando lo contristamos a Él. Tendríamos que hacer un autoanálisis y decir: ¿realmente estoy siendo una morada digna de que Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, mi Creador, more en mí? ¿O lo estoy invitando a una casa desordenada, sucia, hecha polvo? Y déjame decirte que ahí no va a entrar. No va a entrar a menos que sea para ordenarla y para limpiarla. Y a lo largo de nuestra vida pasaremos y tendremos diferentes desafíos, diferentes pruebas. Sin embargo, nosotros tenemos que
estar seguros de quién es nuestra roca, que es Jesús, nuestro fundamento, para poder enfrentarlos, como dice Santiago en el primer capítulo del versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y en el versículo 4 tenemos una clave que dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que podáis ser perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y esto me dejaba ver que sí, está muy bien si ya tenemos nuestros cimientos sobre Cristo, pero hay que comenzar a edificar la casa, hay que comenzar a edificar el templo y hay que terminar esa obra. Y es Cristo el que la empezó en nosotros y el que la va a terminar. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que querer que Él haga su obra en nosotros. Porque no basta con tener buenos cimientos, sino que tenemos que edificar una casa cuidando los materiales que utilizamos para hacerla. Una mente renovada en su palabra, una vida en obediencia y vivir en comunidad. Y os quiero dejar con dos preguntas. Y una es, ¿sobre quién estoy edificando mi casa? Y otra es, ¿estoy cuidando el templo? La primera es, ¿sobre quién estoy edificando mi casa? Y la segunda es, ¿estoy cuidando bien el templo? Y quiero animarte a que no dejemos que nuestra vida se convierta en un templo descuidado, sino que podamos ser un templo santo, digno, en el cual la presencia de Dios habite y que el Espíritu Santo no se sienta contristado, sino que se sienta cómodo, se sienta agradado, se sienta, mira, me puedo sentar en ese sillón que está limpio. Aquí hay muchas amas de casa y también hombres amos de casa, que nos gusta tener nuestras casas limpias, que nos gusta dar lo mejor a nuestras visitas. Pues ¿quién más merece lo mejor que nuestro Dios? Así que, ¿qué te parece si en esta mañana oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a ser buenos edificadores, a ser obedientes, a renovar nuestro pensamiento, a amar nuestra iglesia, a amar a nuestros hermanos? Así que, Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, un Dios santo, 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 que aborrece la maldad, pero que ama al pecador. Y en esta mañana queremos primeramente pedirte perdón si hemos puesto nuestro fundamento en otras cosas vanas y pasajeras, Señor. Y queremos pedirte que nos ayudes a cimentar, a poner unas buenas bases en nuestra vida y que tú seas esa base, Señor. Pero no queremos quedarnos únicamente, Dios, en las bases, sino queremos juntamente contigo edificar un templo que te agrade, que te glorifique, que como te cantábamos día y noche, nuestros templos estén desprendiendo incienso delante de ti. Y Señor, no es una tarea fácil, pero para eso tú nos dejaste a tu Espíritu y con su ayuda podemos hacerlo.
Gracias porque, como dice tu palabra, tú vas a terminar en cada uno de nosotros la obra que tú empezaste. Y Señor, queremos ser sensibles a tu voz, queremos ser sensibles a tus ordenanzas, queremos ser sensibles a las directrices que nos estás dando a cada uno de manera individual para construir el templo, Señor, y también queremos ser sensibles a las directrices que tú nos estás dando como casa, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo para edificar esta casa. Y Señor, queremos experimentar un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios de señales. Queremos experimentar el Dios de la Biblia, ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de generación en generación. Y para ello, Señor, necesitamos purificarnos, para ello necesitamos llevar vidas dignas de ti. Para ello necesitamos santificar nuestros templos, Señor. Y Padre, en esta mañana queremos pedirte tu ayuda, pedirte tu guía. No queremos ser insensatos, queremos ser hombres sabios. No queremos ser meramente oidores, sino queremos ser hacedores de tu palabra. No queremos ser desobedientes, sino queremos ser obedientes a lo que tú nos mandas. Y queremos amarte con todo nuestro ser, con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Así que en esta mañana, Dios, te damos gracias porque tu palabra nunca se expone de manera arbitraria o porque sí, sino que de seguro, Señor, tú tenías algo que hablarnos a cada uno de nosotros. Y te pido que a lo largo de este día, a lo largo de la semana, Señor, esta palabra comience a retumbar en nosotros, Señor, y tu Espíritu comience a recordárnosla, Señor, y nos lleve a poner en práctica aquello, Señor, que necesitamos poner por obras. Gracias te damos porque tú eres un Dios bueno, porque tú estás aquí, Señor, porque tú sigues hablando a tu pueblo, porque tú te sigues preocupando por cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, por habernosla dejado. Y te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza, que solo son tuyas y solo tú mereces. En el nombre de Jesús, amén.